De manera que veamos los grandes movimientos de pensamiento desde el siglo XIX para acá. Y por tanto, al ser movimientos de pensamiento, muchos de ellos han cuajado movimientos políticos. O sea, lo que podríamos llamar diferentes cosmovisiones, visiones del mundo, de la vida, del hombre, de la moral, por lo tanto de la economía y por lo tanto de la religión. Y movimientos sobre los que se ha pronunciado la Iglesia en muchos casos. Ya iremos viendo las encíclicas correspondientes a cada uno, que son pues desde Gregorio XVI, aunque a él no le veremos. Gregorio XVI el primero, fue el inmediatamente anterior a Pío IX, y por lo tanto Pío IX empezó a reinar en 1846 hasta el 78, 32 años y medio. Gregorio XVI pues estuvo también bastantes años, no me acuerdo cuándo empezó a reinar, pero es primera mitad del siglo XIX. Ya había sido estrenado el género magisterial de las encíclicas, poco tiempo antes. Encíclica significa carta en latín. Pero digamos, el que empieza a popularizar las encíclicas es Gregorio XVI. Y el que luego ya más las desarrolla es Pío IX, pero sobre todo León XIII, el gran papa de las encíclicas, con más de un centenar, en 25 años que reinó, fue León XIII. Y León XIII tiene encíclicas muy importantes sobre estos movimientos que vamos a ver. Y luego las encíclicas fundamentalísimas para entenderlos, que son las de Pío XI. Pío X no tiene tanto, tiene la gran encíclica, para mí es la madre de todas las encíclicas sobre los sistemas de pensamiento, que es la Pascendi, y es absolutamente imprescindible. Pero es una visión filosófica, antropológica general. Parece que redactada por un español, por el cardenal capuchino catalán Vives y Tutó. Pero no se dedica tanto San Pío X en los 11 años de su pontificado, de 1903 a 1914, a analizar como tal los diversos movimientos, cosa que sí hará no su inmediato sucesor, que fue Benedicto XV y reinó 7 años, sino su segundo sucesor, que fue Pío XI, y reinó de 1922 a 1939. O sea, en la inmediata posguerra de la primera, entonces no se llamaba primera porque no había más que esa, se llamaba il guerrone, decían los italianos, il guerrone, el guerrón, la gran guerra. O sea, fue en la inmediata posguerra y la inmediata preguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde reina Pío XI. Entonces tiene sus grandes encíclicas contra el comunismo, Divini Redentoris, y de alguna manera también la preciosa encíclica dedicada a España, Dilectissima Nobis, nuestra amadísima nación, así se titula, del año 37, cuando está en pleno ebullición la República Española con todos sus desmanes. Ya había sido la quema de conventos del 31, ya había sido la Revolución de Asturias del 34 y ya había sido el alzamiento nacional. Entonces tiene la Divini Redentoris contra el comunismo y Dilectissima Nobis de España. Tiene la Non abbiamo bisogno, la titula en italiano porque es contra el fascismo, entonces no se titulaban las encíclicas nada más que en latín. Bueno, entonces sí, hasta ahora, que ahora ya es todo diferente. Pero en fin, non abbiamo bisogno, que significa en italiano no tenemos necesidad ninguna, del fascismo, con las derivaciones enloquecidas mussolinianas que se produjeron. Porque todos hicieron lo mismo, por eso el único que se distingue de manera cualitativa es Franco, pero todos se endiosaron con un mesianismo esquizofrénico y por lo tanto empezaron a perseguir la religión, la Iglesia Católica, Mussolini también. Y la encíclica contra el nazismo, que la titula en alemán Mitbrennender Sorge, que es la que es arrojada con helicópteros en Alemania porque no la dejaba entrar el gobierno, y los obispos que se mandaron a los curas decirla desde el púlpito. Por eso, en fin, no vamos a contar las historias de cada encíclica, ni tampoco me voy a dedicar a hacer un análisis de las encíclicas, porque entonces me quedaría en la primera. Voy a ilustrar un poco los diversos movimientos con las diversas encíclicas, pero citando esas tres. Me he saltado una que es fundamental de León XIII, entre las 100 que tiene, solo 12 sobre el rosario,
León XIII, pero León XIII tiene una encíclica fundamentalísima a la que recurriremos, que es la Libertas Praestantissimum, donde explica lo que es el liberalismo en sus tres estratos, y de dónde viene todo. Los males, porque todos arrancan de una cosmovisión antropocéntrica de la Revolución Francesa. Si nos apuramos del Renacimiento, que es cuando se desplaza a Dios para poner al hombre, y que eso rebota en la Revolución Francesa y luego con una virulencia absolutamente satánica en el mayo del 68, y que luego se introduce en la Iglesia y tiene las manifestaciones notorias que estamos viendo hasta en la misma liturgia, todo lo que sea antropocentrismo. Bueno, pues la Libertas Praestantissimum de León XIII, muy importante, y después de Pío XI hay otras encíclicas absolutamente imprescindibles, también contra el liberalismo, que son la Quas Primas, con la que instaura la fiesta de Cristo Rey en 1925, y la Ubi Arcano, también contra el liberalismo. Son encíclicas de una lectura muy fácil, porque son breves, y porque aunque tocan temas muy densos, son relativamente de fácil asimilación. La Pascendi es quizá un poco más dura. Yo tengo hecho resúmenes muy largos de ella, de seminarista, lo cité, porque vi que era una encíclica que habría que volver constantemente a ella, de un profetismo extraordinario, porque el modernismo que quiso erradicar con esa encíclica Pío X, pues volvió con la Nouvelle Théologie en los años 40-50 de Pío XII, que escribió la Humani Generis para desenmascarar todo eso, y luego no le digo nada con el postconcilio. O sea que la Pascendi es de plenísima actualidad. Después de esta introducción, vamos a ver otra introducción, que es, vamos a hablar un poco en general, para después entender el trasfondo de todos esos movimientos, sobre la verdad y su enemigo, que es el error, y sus portaestandartes, que son los que yerran o los que hacen bandera de los errores. También podríamos acudir a encíclicas, y las citaremos un poco de pasada, de Juan Pablo II, que tiene un riquísimo magisterio. En este sentido, podríamos hacer un análisis muy hermoso, pero que tendría obligadamente que ser muy prolijo, porque las encíclicas de Juan Pablo II son larguísimas, sobre la Veritatis Splendor, que es una encíclica maravillosa, y también en cierto sentido sobre la Fides et Ratio, donde también presenta el valor de la verdad. Veritatis Splendor y Fides et Ratio, y también de alguna manera Evangelium Vitae. Son grandísimas encíclicas de una densidad extraordinaria de Juan Pablo II. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Así empieza la revelación. La revelación de Dios, que es inerrante, que no puede engañarse ni engañarnos, decimos en teología, porque es la suma verdad. De esto vienen todos los males del mundo, hija mía, de no entender las verdades de la Sagrada Escritura, le dijo el Señor a Santa Teresa, de no entender la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por dónde empieza la Sagrada Escritura? Por el Génesis. ¿Cuál es el primer versículo? Este. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Por eso partimos de la revelación. Niloc verbo veritatis verius, dice Santo Tomás de Aquino en el Adoro Te Devote. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Aquí está la verdad, la Sagrada Escritura. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y vio Dios cómo todo lo que había hecho era bueno, dice al final de la creación. Y vio Dios, porque lo sabía, porque así lo había designado, que lo mejor de lo que había hecho era el hombre. Ahora, el hombre salió de las manos de Dios, pues no perfecto, porque perfecto solo es Dios, pero salió totalmente acabado y salió dotado de los preternaturales, inmortal, no hubiera muerto, pasaba de este mundo al cielo directamente, impasible, no contraía enfermedades, por eso la Santísima Virgen no las tuvo nunca, porque es inmaculada. Tuvo más hambre que nosotros, más frío que nosotros, más cansancio que nosotros, más sufrimiento que nosotros, comió peor que nosotros,
pero no tuvo fiebre nunca, no podía tener enfermedades, era inmaculada, lo mismo que no tuvo dolores de parto. Bueno, pues el hombre primero era inmortal, impasible, tenía la concupiscencia sometida a la razón y la razón sometida a la voluntad de Dios, tenía ciencia infusa en todo aquello que le convenía saber, no en todo, porque entonces sería Dios, pero en lo que le convenía saber se lo encontraba ya guisado y comido, y tenía, dicen algunos, un quinto preternatural, no todos los autores están aquí conformes, pero parece que tenía un quinto preternatural después de lo que he dicho, inmortal, impasible, concupiscencia sometida, o sea, integridad se llama este otro, la integridad, la concupiscencia sometida a la razón y esta a la fe, y la ciencia infusa, 4 preternaturales. Otros añaden un quinto muy simpático, dominio sobre los animales, un quinto preternatural. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que se lo cargó todo nuestro padre Adán, absolutamente todo. Desencuadernó de una manera aparatosa el plan de Dios. Inauguró la triste historia del error en la humanidad, la triste historia del desquiciamiento de las cosas. Ahora bien, ese hombre caído sigue llevando en su alma la imagen de Dios. Decían los padres de la Iglesia que el hombre es moneta Dei, una moneda de Dios, como la moneda tiene la imagen del César, ¿no? Y por tanto el hombre, a pesar de su caída, puede aún conocer con su sola razón natural la verdad y la existencia de Dios. Por tanto, este es el motivo de la dignidad inmensa del hombre y de que la persona humana sea merecedora de un respeto casi sacral, reverencial, porque es de cuño divino el hombre. Ahora, respetando esto, reconocemos que esa hechura salida tan cabal de las manos de Dios quedó distorsionada por el error. ¿Qué es la verdad? La definición más sencilla de la verdad es la adecuación del entendimiento con la realidad. Hoy, desde hace ya muchas décadas, y esto está también claro en la Iglesia, en el estudio de la teología, por eso pues es todo tan deficitario, la oratoria sacra es tan pobre, la catequesis es prácticamente nula, la doctrina está por los suelos, porque no hay metafísica. Todo es fenomenología, todo es opinión. Lo que a mí me parece, lo que yo capto, lo que yo entiendo, pero eso no es lo que es. La realidad es lo que es. Y yo me tengo que adecuar a lo que es, no la realidad a mí. Entonces, ¿cuál es la meta suprema del hombre? Realizar su inclinación natural y llenar su vocación sobrenatural, que es adecuarse a la verdad con mayúsculas. La verdad es una, no hay más que una. ¿Por qué? Porque la realidad es única, no hay varias realidades. Ahora, esta manera de hablar que tenemos tan cursi, tan esnovista y tan ignorante y tan vacua, es una realidad eclesial. Bueno, vamos a ver, será una manifestación, será un hecho, será una actividad. Hablar de realidad en esos términos está indicando el déficit pasmoso de metafísica que hay. Bueno, le hemos explicado diversas realidades parroquiales. Bueno, es una manera de hablar, yo no quiero decir que... Pero está indicando, las maneras de hablar indican mucho. La realidad es única. ¿Y cuál es la única realidad? Aquella que se concentra en una única idea. Esta persona es muy inteligente, hay que ver la de ideas que tiene. ¿Es tonto perdido? El inteligente tiene una sola idea, una.
la dispersión, la multiplicación de entes es una imperfección. Y usted, que he tenido 4 ideas posibles. Bueno, me ayudará, pues somos imperfectos, somos humanos, me da luz, sí, pero si fuéramos listos, no teníamos que barajar, y listos no es palabra adecuada, si tuviéramos un entendimiento puro, no teníamos que barajar varias ideas, tendríamos una sola. Por eso, ¿quién es el único inteligente que no es inteligente, como no es bueno, como no es amoroso? Es amor, es bondad y es sumo entender. ¿Quién es? Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor, ¿cuántas ideas tiene? Una sola. El Logos, el Verbo, su Hijo, es su idea. Entonces, en el Hijo único que está en el seno del Padre y nos ha dado a conocer al que lo ha engendrado y nos transmite el Espíritu Santo, en el Hijo único está la verdad de las verdades. Porque el Hijo es la impronta del ser del Padre, nos dice San Pablo. Y es la única idea de Dios que está fundada, o mejor dicho, la realidad se funda en esa única idea divina y por eso la realidad es única. Ahora nosotros somos humanos y la desdoblamos en diversas maneras de expresarla. Pero no vea usted cuántas ideas se le ocurren, no vea usted cuántos conocimientos tiene, no vea usted cuánta memoria almacena cosas. Pobrecito, porque es muy imperfecto. Es muy imperfecto, es que funcionamos al revés. Esta persona, ¿qué es sabio? No, sabio es Dios, que no tiene más que una idea. Y en el Hijo único nos lo dice todo, y se lo dice todo, y lo dice todo. Por eso, la verdad, al ser única, es inmutable. Como es inmutable Dios, que es el único fundamento de la verdad. Y al ser única e inmutable es eterna, porque es independiente del tiempo. Por eso hoy no hay verdades, hoy hay opiniones, que son el grado ínfimo de la verdad. Es que yo opino, es que a mí me parece, bueno, eso es tu visión, eso es en el mejor de los casos, si es que no es mentira, eso es una esquirla de la realidad. Son virutas que se caen de la realidad. Pero hoy la gente funciona así. Es que yo opino. Bueno, esto todo, hay que respetar las diversas opiniones, ¿sí? Respetar, pero no significa que sea la realidad, que cada opinión sea una realidad. Eso antropológicamente es un disparate y filosóficamente. Entonces, la verdad, como que es única y como que es inmutable, necesariamente es eterna porque trasciende los tiempos. Y es difícil de hallar. Por eso el hombre procede gradualmente en la conquista de la verdad. Y todos, de alguna manera, aunque sean direcciones equivocadas, caminan a conquistar esa verdad. Lo que pasa es que cuando la hacen subjetiva esa verdad, el camino es cerrado. Eso sería la verdad y sus características. Dicho todo, muy elemental y telegráficamente, que es como procederemos, porque esto es un cursillo básico. Y el error, puesto que hemos hablado de la verdad y de su enemigo, el error. Pues así como hemos dicho que la verdad es la adecuación de la realidad al entendimiento del hombre, acercándolo al entendimiento divino, Dios sumo entender, pues así también podemos decir muy sencilla y brevemente que el error es el mal del entendimiento, es la corrupción, es la enfermedad, es la desviación del entendimiento. Como todo mal es algo negativo, el mal siempre es negativo, es la privación de bien. Así como no existe el frío, nos enseñaban en física y química, existe la ausencia de calor, pues el mal tampoco existe como tal, porque existe lo que existe en Dios, y en Dios no existe el mal.
Por tanto, el mal es la privación del bien. Entonces son nociones elementales de filosofía, pero muy bonitas y muy útiles de vez en cuando de recordar. Que cosas más o menos de doctrina y de dogma y de liturgia y de espiritualidad estamos escuchando o leyendo sobre todo. Hoy no escuchamos nada en condiciones, pero en fin, leyendo con más asiduidad. Pero estas cosas estamos un poquito más ayunos de ellas, ¿no? Bueno, pues el mal es la privación de bien y por tanto es negativo y es lo contrario a la verdad. ¿Qué es el error? Pues así como decíamos que la verdad es la adecuación de la realidad al entendimiento, el error es del desacuerdo entre lo que se piensa de una cosa y lo que es esa cosa. Cuando decimos estás en un error, decimos también no estás en lo cierto. No estás en lo cierto, no estás en la realidad. ¿Cuáles son las causas del error? Pues como no existe, el error no existe, lo mismo que el mal no existe. El error es ausencia de verdad, el mal es carencia de bien. Por tanto, ¿cuáles son las causas del error? Carece de causas intrínsecas. Ahora, de manera extrínseca, las causas externas del error, pues la primera de todas es la misma profundidad de la realidad. La realidad es muy profunda, es muy insondable para el hombre y por eso a veces al sumergirse en ella se equivoca, se pierde o a veces se ahoga y todo. La complejidad de las cosas, que a veces, como están vertidas de la mente humana de la mente divina a la capacidad humana, se diversifican y se alambican tanto las cosas que son complejas. Claro, Dios nuestro Señor, pues la raíz cuadrada de 7.500.287 lo ve de un golpe. La mente humana tiene que hacer un discurso que pasa por 200 operaciones. Y es compleja, la realidad para nosotros es compleja. Es otro motivo de que sea una causa extrínseca del error. La debilidad de la mente humana, que después del pecado estamos muy contrahechos, estamos muy desquiciados, como hemos dicho, el pecado nos privó de ese préter natural que es la ciencia infusa. La ciencia infusa es el conocimiento, digamos así, al modo angélico de una cosa, que yo no tengo que estudiar, ni discurrir, ni repasar, ni recordar, ni archivar, sino que me lo dan hecho. Pero claro, eso lo destrozó el pecado original. Y entonces estamos proclives al error. Y en fin, otras muchas realidades que interfieren, que adulteran la operación recta de la mente. Bueno, ya hemos dicho lo que es la verdad y lo que es el error. Ahora vamos a ver la relación que hay entre ambos. ¿Qué relación va a haber si son contrarios? Pero eso no significa que no tengan coincidencias. Vamos a ver los puntos de divergencia y después aquellos donde confluyen. Es imposible que la verdad y el error coincidan en el mismo sujeto, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Eso es absolutamente imposible. Una persona que en el mismo momento de su vida y en el mismo tema esté a la vez en la verdad y el error, lo puede parecer, pero predomina uno de los dos. Por tanto, hoy esa expresión que tanto se baraja y ventila, según la dictadura del relativismo en que estamos inmersos, pues es totalmente inexacta. Es absolutamente falaz e inadecuada. ¿A qué expresión me refiero? En todo error hay algo de verdad. No, mucho cuidado con eso. En el error, en cuanto tal error, no puede haber nada de verdad, porque es la negación de la verdad. Ni puede haber nada de bondad, porque es la carencia de bien, el error. Ahora que en la voluntad del que yerra esté presente la búsqueda de la verdad, eso es otra cosa. Pero en el error en el que cae no hay verdad. Eso también es uno de los argumentos especiosos
que se manejan hoy. Speciosos, aprovecho para decir, speciosus, en latín es hermoso, precioso, que se traduce, aunque en latín existe preciosus, pero en fin, es precioso, hermoso, bello, pero el significado en español, ya recuerdan que San Pedro curó aquel cojo de nacimiento en la puerta especiosa, ahora traducen la puerta hermosa, pero las traducciones antiguas, la puerta especiosa. Bueno, pues especioso significa hermoso, pero en castellano un poco culto, un argumento especioso es un argumento que parece verdadero, pero es falso, un sofisma. Es un razonamiento especioso. Lo digo para que todo el mundo coja nota, porque hoy no se sabe hablar, porque no se lee nada. Eso es un argumento especioso. Bueno, pues un sofístico, falso, con apariencia de verdad, que es lo que es un sofisma. Si viene muy bien argumentado, pues es de una sofística refinada. Bueno, pues en el error no hay verdad. Suele referirse esa expresión, en todo error hay algo de verdad, a una doctrina, o sea, un conjunto de proposiciones, a la que llamamos errónea en cuanto contiene algún error. Ahora bien, ahí sí es posible que haya más que solo error, bien sea como juicio verdadero o como recta intención. Lo que he dicho antes, la búsqueda puede ser recta. Esas son las divergencias de la verdad y el error. ¿Y las coincidencias? ¿En qué coincide la verdad con el error? Pues que en realidad ambos pretenden expresar la realidad objetiva. Y como ambos buscan la realidad, o creen buscarla en el caso del error, pues coinciden también en exigir tolerancia. Pero solo la verdad expresa lo real. No tiene ningún derecho el error. La verdad sí tiene derecho a la intransigencia, pero el error carece de todo derecho, porque no puede exigir nada quien es solo privación. El que no es, no puede exigir, y el error no es. Sin embargo, la verdad, como es la única que es, sí que puede exigir ser intransigente. Esto, ya ven que es una doctrina que no se cotiza para nada hoy, porque como decía Jaime Balmes, la tolerancia es enfermedad de épocas débiles. Y como decía Garrigou-Lagrange, la Iglesia es tolerante porque ama, e intolerante, o sea, es tolerante con la persona porque ama, e intolerante en la doctrina porque cree. Los incrédulos son intolerantes con las personas porque no aman y tolerantes en la doctrina porque no creen. Esa frase de Garrigou-Lagrange es tremenda, ¿eh? La Iglesia, el católico, es intolerante en la doctrina porque cree. Es que yo soy tolerante. Pues yo no soy tolerante. ¿Cómo voy? ¿Le tolero a usted? Claro que le tolero. Le tolero, no, le amo. Pero con la doctrina no soy tolerante, porque creo. No soy un relativista. Entonces dice Garrigou-Lagrange, la Iglesia es intolerante en la doctrina porque cree, tolerante con las personas porque ama. El incrédulo es tolerante en la doctrina porque no cree e intolerante con las personas porque no ama. Pues la opinión del equivocado, por eso mismo, no merece ningún respeto. Se desprecia y se repudia. El respeto lo merece el equivocado. Que la gente no distingue. Es que me está rechazando. No. Yo te abro mis brazos, mantenemos la conversación, lo que quieras, pero estás en el error. Yo repudio tu error. Porque si no, me estoy degradando a mí mismo. Si yo recibo tu error, ahora me gustaría mucho que supieras distinguir. Yo no te repudio a ti, pero tu error con toda mi alma, amar al pecador y odiar profundamente el pecado. Eso tantas veces lo tendrán ustedes que practicar y con su gracia femenina saber dar a entender lo mejor que puedan. Pues, ¿cuál es la conducta? Ya la estoy anticipando de alguna manera, que tenemos que practicar y que de qué modo nos tenemos que conducir
respecto a estas tres frentes: la verdad, el error y la persona. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Primero, con relación a la verdad. Lo que me pide el buen sentido, lo que me pide mi condición humana, lo que me pide mi condición de católico y de hijo de la Iglesia, pero primero de hombre, es que piense, diga y obre siempre la verdad. Piense, diga y obre. Lo contrario es una esquizofrenia. La verdad sobrenatural o de fe está contenida en el credo, en la doctrina, en el catecismo. Y es la Iglesia la que me la sirve y la que me la interpreta. Y el sentido que da la Iglesia a los dogmas de fe es inmutable. Eso de la evolución del dogma que viene de la Nouvelle Théologie es un peligro. Otra cosa es la presentación de la doctrina, que a veces podrá cambiar en algunos aspectos. Como decía Juan Pablo II, la nueva evangelización. Nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones y nueva en su ardor. Esas tres novedades, decía Juan Pablo II, pero no nueva en su contenido, en sus métodos, en sus expresiones y en su ardor. Pero el diálogo con el hombre del siglo XXI no es lo mismo que del XVI o del XIII. Las expresiones, los métodos que ustedes mismas han adoptado, muchos métodos nuevos de evangelización, y el ardor que siempre tiene que ser nuevo, renovado, pero el contenido no puede ser. Y la verdad natural, vamos a hablar ahora no ya de la verdad revelada, no de la verdad sobrenatural o de fe, sino de la verdad filosófica, de la verdad antropológica, de la verdad natural. Pues en cuanto a tales verdades directa e inmediatamente filosóficas, la Iglesia como tal no se pronuncia sobre ellas, aunque a veces se sirva de un sistema determinado filosófico para vehicular su doctrina, como hizo, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, nada menos con el aristotelismo. Pero la Iglesia no se pronuncia sobre esas verdades. Y con relación al error, ya hemos dicho cómo tenemos que comportarnos con relación a la verdad. Y con relación al error, pues vamos a ver primero en el orden de la fe y luego en el orden de la razón. Pues en el orden de la fe la Iglesia está inmune de error porque está asistida por el Espíritu Santo, que la hace infalible. Y en el orden de la razón, la Iglesia tiene no solo el derecho, sino también el deber, en principio. A lo mejor en algún caso las circunstancias lo desaconsejan, pero en principio la Iglesia tiene el sagrado deber de condenar todos los errores filosóficos que se opongan a la pureza de la fe y a la salud de las almas. Por eso a muchos chocó tanto, y sigue chocando, que hubiese como una especie de compromiso, de pacto previo al concilio último, en el cual se acordase no condenar el comunismo. Fue una de las grandes lagunas de ese concilio, que se había propuesto no ser dogmático para nada, fundó un concilio meramente pastoral. Por eso, en ese sentido, el menos importante de los 21 concilios ecuménicos, porque no aportó lo que hace el Concilio Vaticano II, es recoger todo lo de Trento, que era lo más inmediato. Las tres autoridades más citadas por el Concilio Vaticano II son en este orden: Pío XII, Santo Tomás de Aquino y el Concilio de Trento. Así como en todos los documentos magisteriales de los últimos papas, sobre Eucaristía particularmente, sobre sacerdocio y sobre la gracia, la autoridad absolutamente insoslayable es el Concilio de Trento, que dejó todo clarísimo. Luego el Concilio Vaticano I aportó dos dogmas: la infalibilidad pontificia y la posibilidad de conocer la existencia de Dios por la mera razón natural, que es un dogma de fe que
emanó el Concilio Vaticano I, sino que se quedó inconcluso ese concilio porque vino la usurpación de los estados pontificios por Víctor Manuel II, los garibaldinos y todo aquello, en 1870, se tuvo que suspender el concilio. Y luego se convocó el nuevo Concilio Vaticano II para poner un poco la Iglesia al día, ese ayornamiento que decía Pablo VI y esas nuevas expresiones de las que hablamos de la fe. Pero bueno, se tuvo ese compromiso de no condenar el comunismo. Estaba ya de alguna manera condenado, como digo, en esa encíclica de Pío XI, de unos 30 años antes, la Divini Redemptoris. Pero en fin, la Iglesia tiene el deber, en principio, de condenar los errores filosóficos que empañen o denigren la pureza de las almas y la recta doctrina. Porque es necesario que los hombres, para curar las enfermedades que les producen las doctrinas perniciosas, conozcan la heterodoxia de esas doctrinas. Bueno, pues ya hemos dicho cómo hay que comportarse en relación a la verdad, cómo hay que comportarse en relación al error, y ahora cómo hay que comportarse en relación a la persona que yerra, siempre distinguiendo. La primera norma de sabiduría es distinguir. Los escolásticos siempre decían así: distinguo dicendum quod. Distinguimos diciendo esto y lo otro. Primero, distinguir entre error y errante. Precisamente en nombre de la verdad hay que afirmar el hecho de la libertad del hombre. Pero cuidado con la palabra y cuidado con el concepto y cuidado con la explicación, que está prostituido ese concepto desde la Revolución Francesa, con la libertad, igualdad y fraternidad, que son tres mentiras cósmicas, en fuerza de las cuales se hicieron una tanda de los peores crímenes de la humanidad. Bueno, pues la libertad quiere decir el derecho del hombre a buscar la verdad libremente. O sea, la libertad quiere decir poder rechazar el error. Y quiere decir, al mismo tiempo que se rechaza ese error, amar entrañablemente a todos los hermanos, a los que están en la verdad y a los que se equivocan, deseando que lo estén. Oportet amare utrosque, dice Santo Tomás de Aquino en su libro 12º a la metafísica. Oportet amare utrosque, conviene amar, o por decirlo más fuerte, hay que amar. El oportet es convenir, pero a veces se traduce con sentido de obligatoriedad. Hay que amar a unos y a otros, utrosque. Scilicet, eus quorum opinionem sequimur, et eos quorum opinionem repudiamos. O sea, aquellos cuya opinión seguimos y aquellos cuya opinión repudiamos. Hay que amar a unos y a otros. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de este amor a la persona que acierta y a la persona que yerra? A la persona que está en la realidad y a la que no está. ¿Cuáles son? Pues que el amor contribuye a descubrir la verdad. Porque lo que a veces las razones especulativas, racionales no consiguen, lo consigue el amor. En sus últimos años, ya muy enfermito, en sus discursos y homilías solía repetir Juan Pablo II esta frase latina: omnia vincit amor. Todo lo vence el amor. Todo lo vence el amor. ¿Y por qué? Pues hay que amar a los que están equivocados también, porque el estarlo no les priva de su dignidad de personas. No les priva de su condición de hombres y por tanto de ser imagen de Dios. Y no les priva tampoco de haber sido recipiendarios de la redención de Cristo. Por tanto, nada ni nadie está definitivamente perdido. Y el amar a ese que yerra se traduce en las obras de misericordia espirituales, que son las que ustedes practican constantemente. Primero, rezar a Dios por vivos y difuntos. Es la última, pero es la primera. Y después, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra,
dar buen consejo al que lo ha menester. Las obras de misericordia espiritual son estas. Conclusión. Hay que partir de que es realmente muy difícil abstraer el error del sujeto que lo soporta, que le sirve de soporte. Es muy difícil. Por eso el diálogo es un arte muy delicado, porque entra la complejidad de nuestra psicología, el amor propio, el sentirse rechazado la persona, es lo que decíamos antes. Es muy delicada esa frontera para hacer entender que amo y acojo y tolero a la persona repudiando vivamente el error. Y esa dificultad de abstraer el error de su sujeto, pues no tenemos nosotros que dejarnos llevar de ella, porque entonces caeríamos en una especie de quimera humana y lo mezclaríamos todo. La caridad y la verdad juntas son la solución. Caritas in veritate. Esa es la solución. Que la verdad no sea tan puritana, tan exigente, o por decirlo de una vez, tan farisea, que apague el amor. Y que la caridad no sea tan mal entendida, tan contemporizadora, tan blandengue y tan meliflua, que transija con el error. En una palabra, que sean las dos de verdad. Que sea una verdad de verdad y una caridad de verdad. Y entonces tenemos ahí la caritas in veritate.